Enlace con los capítulos anteriores. En el período 1, vimos el desarrollo de la Iglesia desde el día de Pentecostés hasta Juan, el último de los apóstoles. En el período 2, recorrimos los años de la Iglesia primitiva con su forma de culto sencillo. Conocimos algunos de los miles de mártires, cristianos, fieles, las 10 persecuciones y los primeros padres de la Iglesia. En el período 3, entramos al polémico tiempo de la fusión del imperio con la Iglesia. El imperio se hace cristiano, la Iglesia se hace imperial. Vimos los orígenes de algunas tradiciones religiosas que imperan aún en nuestros días, el papel de Constantino y la terrible influencia de las masas romanas, así como a los principales personajes de la época, para bien y para mal. Toma su forma actual la Iglesia Católica Apostólica y Romana, con el Papa como cabeza de la Iglesia. Capítulo 1. Europa después del Imperio, entre los años 475 al 700. Tema 1.1. Los reinos de Europa. La fe católica la practican quienes se basan en lo ratificado por el Concilio de Nicea, o sea, la Iglesia Católica Romana y las iglesias ortodoxas griegas de Oriente, en contraparte con la fe arriana. Finalmente, católico será solo quien dependa de Roma. Casi todos los pueblos bárbaros que invadieron el decadente imperio ya eran cristianos, pero de fe arriana. Los suevos, los vándalos, los visigodos, los ostrogodos y otros. No hay datos de cómo fue que la mayoría de estos pueblos fueron alcanzados por el Evangelio. Sus misioneros hicieron un trabajo callado pero muy efectivo. La evidencia es que los cristianos arrianos parece fueron más trabajadores que los nicenos, como hoy los testigos de Jehová, de similar doctrina en cuanto a Cristo. Estos pueblos provenían del norte de Europa y del este de Asia. Por siglos habían presionado al Imperio Romano, y estos les habían dado tierras en las fronteras, como escudo y lugar en el ejército. Pronto el ejército tenía generales bárbaros. De hecho, muchos de los ejércitos que derribaron al imperio habían servido bajo las órdenes del emperador. Adoacro, general de los érulos, destronó en el año 476 a Rómulo Augusto, de 15 años, y se proclamó como rey de Italia. 26 años después, en el 492, el reino de Odacro es destruido y ocupado por los ostrogodos, pueblo de origen germánico. En el año 535, Justiniano I, emperador de Oriente, reunifica por última vez al imperio. Tema 1.2. Los vándalos de África, cristianos arrianos, del 470 al 534. Los vándalos eran un conjunto de pueblos provenientes de los alrededores del Mar Negro. En el año 429 llegaron hasta África, asentándose en Cartago y toda esa zona del Mediterráneo. Confluyen en este lugar y tiempo 3 iglesias cristianas, opuestas entre sí: la iglesia donatista, la iglesia católica ortodoxa y la iglesia arriana de los vándalos recién llegados. En medio de la inestabilidad y decadencia, Hunérico, sucesor de Gensérico, persiguió a los católicos. Hilderico, tercer rey, buscó el apoyo del emperador Justiniano, haciendo las paces con los católicos y restituyéndoles sus posesiones. Fue asesinado y el reino vándalo pronto sucumbió. En medio de su decadencia, atacaban a donatistas y católicos por igual, de tal modo que de sus actos proviene la palabra vandalismo.